La casa de la pubertad. Un pueblecito lleno de niños yacía brillantemente entre las montañas. En la montaña más alta, una lúgubre casa adornaba con su frialdad el valle. Al cumplir los 13 años, los niños marchaban rumbo a esa casa, sin saber lo que les esperaba. Ellos decían que cuanto más se acercaban a ella, más exhaustos se sentían. Al llegar, una sombra negra se presentaba jovialmente, haciéndose llamar adolescencia. Los niños, temerosamente, iban pasando de uno en uno a la fría casa. Al entrar, una explosión de colores se mostraba ante sus ojos. La adolescencia les empezó a explicar con una voz apaciguada lo que contenían los frascos que allí había y lo que experimentarían con cada uno de ellos. Cuando ella se dio cuenta que todos ellos estaban más atentos a los movimientos de los frascos que a ella, supo que era inútil seguir explicando. Así que con un tono arisco les dijo que ya podían empezar a abrirlos. Unos metían el dedo en ellos y mostraban un gesto de confort, mientras que otros arrugaban el entrecejo. En otro lado, los más valientes cogían el interior de los frascos y se lo untaban por la piel. Los más afortunados no obtuvieron efecto alguno, mientras que otros les aparecían por todos lados cientos de puntitos rojos. En un abrir y cerrar de ojos, se empezaron a oír gritos, tanto alegres como irritantes. ¡Crecimiento! ¿Hormonas? ¡Mirad, bello! ¿Qué? ¿Inseguridades? Al ver a todos tan ansiosos, la adolescencia interrumpió el barullo, para explicarles que todo eso sería pasajero. Una vez todos estuvieron más tranquilos, fueron saliendo de la casa con cuerpos y emociones diferentes.